preguntas. Nada más voy a extraer la información. Ok. Ok. Pues bueno, una de las ventajas que tiene la educación pública es que pues, es totalmente libre de cátedra. Entonces, en realidad, como los métodos de enseñanza, la forma en que se debe de impartir, no en ningún momento nos han inducido como se tiene que hacer. Entonces hay libre cátedra, pero el modelo de la universidad, pues a partir de que se hace la reforma educativa de competencias, pues se valora y se sugiere el aplicar siempre las competencias y por tanto también dentro de las competencias se debe de dar preferencia a lo que es lograr el aprendizaje significativo, que como sabemos anteriormente a las competencias estaba el método del constructivismo, se estaba realizando en la reforma antes de las competencias, se estaba aplicando el constructivismo, que para mi opinión en realidad yo es el que más le doy importancia. En el constructivismo lo fundamental es justamente lograr un aprendizaje significativo a través de la metodología que se quiere, las estrategias que se pretendan, sobre todo fomentando el aprendizaje colaborativo, que es lo que yo también trato de aplicar en algún momento dado cuando quiero que se empiecen a significar las cosas, o sea, a darle significado. Sí trato de aplicar el aprendizaje significativo, que es ya una vez que cada alumno en lo individual entendió como a su forma, trato de hacerlo en equipos, priorizando el aprendizaje colaborativo, porque considero yo que ahí se da justamente el aprendizaje significativo. Y después de que se logra un aprendizaje significativo, pues entonces se prioriza o se tratan de moldear las competencias para que independientemente de cuál sea la materia, se logren ciertas competencias, ¿no? Se logren cubrir ciertas competencias de acuerdo al área. Entonces, en realidad la universidad como tal, una tendencia educativa no se tiene, es una total es una libre cátedra, pero sí siempre como priorizando el modelo educativo. Entonces, en cuanto a esa estructura, la realidad es que no ha habido cambios porque las reformas son a nivel nacional. Entonces se hizo primero lo del constructivismo al paso de las competencias. Entonces la universidad, como es muy nueva, 6 años, entonces le tocó la reforma de las competencias. Entonces, una vez ya priorizando las competencias, se ha logrado pues como moldear, ¿no? Cada vez más. Entonces, ha favorecido a lo educativo lo organizativo, eso sí es cierto. Entonces, a lo largo de todos estos años sí se ha dado prioridad a eso. Entonces, mientras más organización, pues mejor se logran las metas y más se logran ahora sí que las competencias o lo que el maestro se debe de enfocar. Entonces, lo que ha favorecido es justamente como hay más organización, entonces el maestro tiene más tiempo para poder llevar a cabo todas sus estrategias, y entonces se logran. Y siento que a lo mejor antes, en un principio, cuando la universidad estaba en pañales, pues se le estaba dando prioridad a otras cosas, entonces nunca se lograba esas estrategias porque pues ya no había tiempo, ¿no? Entonces ahora yo creo que se valora más porque el tiempo que se está realizando las actividades se le da más al docente, ya no se nos está como moviendo a hacer otro tipo de actividades, y por lo tanto pues ya tenemos más tiempo para realizar todo este tipo de competencias y de estrategias para que se lleguen a lograr. Y en calidad, ¿cómo la nota usted? ¿Cómo la percibe? Pues bueno, en calidad,
Me parece que la administración actual se ha enfocado en eso, o sea, no nos tratan de cambiar, que tengamos que tener una tendencia educativa o que cambiemos nuestras estrategias, no, pero sí nos hemos dado cuenta en estos tres años que sí, pues han intentado, pues que la educación sea de mayor calidad, o sea, tratando de ver que se cubran con las cosas que los maestros estén cumpliendo, con lo que se tiene que cumplir cada cuatrimestre. Entonces, en esa parte, como que sí han tratado de que se logre, ¿no? Desafortunadamente, a lo mejor en el camino, pues se han ido maestros que valen mucho la pena, ¿no? Pero que sí lograban sus competencias, lograban todas las estrategias. Entonces, es un poco difícil como desde la perspectiva de organizar a los maestros, ver cuál o no se tiene calidad. A mi opinión, yo creo que para poder homogeneizar se deberían de tener capacitaciones en conjunto para poder como en conjunto a los que a lo mejor se tiene más tiempo o tienen más idea de algunas estrategias, tener compartir todos esos saberes, ¿no? Entonces eso a lo mejor sería muy, muy favorable, ¿no? Listo. Pues bueno, en el año de 2018 yo llegué aquí a Marabatío con la fija intención de comenzar a dar clase aquí en la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán. Me vine a vivir aquí a Michoacán con mis niños, aquí en Marabatío, perdón, aquí con mis niños, y pues empecé a dar clase de inglés. En ese momento era lo que se requería y me tocó dar clase en las instalaciones que estaban en el Chirimoyo, donde pues era una bodega que nos facilitaron, nos prestaron. Pues tenía pues varias dificultades estar ahí porque pues tenía goteras, los salones que estaban pues nada más ahí, que se armaron así de una bodega, pues armaron con palitos casi los salones y pues había goteras. Recuerdo muy bien a los de gastronomía cocinando ahí afuera en el jardín con anafres. Recuerdo pues todas las peripecias que se hacían para poder llevar a cabo lo mejor posible pues todo el temario, lo que se tenía que dar. Comencé a dar clase en las 3 carreras, solamente de inglés. Mi carrera es de profesión, soy físico-matemática, pero también tengo el TTC de inglés. Entonces empecé a dar clase de inglés a todas las carreras. Yo agarré a la primera generación en 5º cuatrimestre. Esto quiere decir que llevaban ya en 4º cuatrimestre, sí, 4º, 3º, por ahí, pero bueno, eso quiere decir que llevaban un año. Aquí ya la primera generación ya llevaba un año. Ya recibí desde primero a la 2ª generación y estuvimos ahí en el Chirimoyo hasta que pues nos tocó la inauguración se colocó la primera piedra para construir la universidad, pero de eso a que se lograra construir pues se tardó pues como unos 2 años. Entonces ya cuando estuvo el primer edificio de la universidad, nos cambiamos a la universidad. En ese momento, desde que yo entré y hasta que cambiamos a las instalaciones nuevas, estaba el segundo rector, que era el maestro Heriberto. El maestro Heriberto, que pues bueno, desde que yo llegué aquí, él era el rector. Nos cambiamos a la universidad nueva. Había pues algunas ciertas dificultades. En un principio pues el mayor problema era el agua, conseguir agua para los baños. Pues no había
pues nada a la redonda para que los chicos pudieran comer, y pues todo esto conforme a la marcha pues se fue pues compensando, arreglando con la misma gente de aquí de Marabatío que vino a poner sus puestos. Y aquí en la universidad pues bueno, se empezaron a pedir pipas y pues bueno, empezamos a dar clase aquí en las instalaciones durante varios cuatrimestres más. Éramos un grupo de varios maestros. De todos ellos, yo era la más nueva porque tenía compañeros que empezaron desde la creación de la universidad, o sea, llegaron un año antes que yo. Y pues de todo ese conjunto de profesores, yo era como de las que no era como la más nueva. Entonces pasaron los cuatrimestres y pues la verdad es que teníamos una dinámica de querer trabajar y colaborar en todo. Teníamos muchas ilusiones porque al ser una universidad nueva, pues implicaba que iba a haber bases y pues, un espacio más seguro para nosotros como maestros nuevos. Pero pues seguíamos siendo contratados por contrato cada cuatrimestre, haciendo examen. Entonces conforme pasaron los cuatrimestres pues seguíamos haciendo examen y ya teníamos pues el que menos teníamos 14 exámenes ya realizados. Los compañeros que tenían más tiempo, 18 exámenes realizados. Seguíamos trabajando y con una ilusión de querer participar en todo, porque finalmente iba a ser ahora sí, con nuestro futuro. Estábamos pues confiados o esperanzados más bien en que la universidad fuera nuestro futuro, darle solidez a nuestra vida, puesto que actualmente es muy difícil tener un trabajo que sea seguro, que sea continuo, que sea permanente. Entonces, el participar en todo lo hacemos con mucho gusto, pero con la esperanza siempre de una permanencia. Nos seguimos conservando la mayoría de profesores, eran muy pocos los que iban integrándose. La matrícula en ese momento era más o menos estable, buena, pero empezaba a haber como muchos movimientos en muchas instituciones de Michoacán porque se venía un cambio de gobierno y realmente pues muchas universidades, la mayoría están un poco politizadas. Entonces se venía un cambio de gobierno. Todos estábamos con la preocupación de ese cambio de gobierno, puesto que nosotros habíamos estado participando con todo lo que se requería fuera de la académico o no académico para pues poder para manifestar nuestro apoyo y nuestra confianza en que pues nosotros íbamos a ser como los primeros que íbamos a estar tener una continuidad, permanencia en la universidad. Pero sucedió que sucedió. No. ¿Sí? Pásate. Entonces, pues bueno, venía el cambio de gobierno, todos estábamos preocupados porque nada ni nadie nos garantizaba una permanencia. El gobierno anterior nos prometía y siempre nos invitaba a eventos y nos invitaba a muchas actividades, siempre con el lema de que pues nosotros los vamos a apoyar para que ustedes tengan una permanencia. Pero pues faltaban 2 meses para ese cambio de gobierno, del cual ellos estaban muy seguros que iban a continuar como gobierno, pero nosotros no podíamos estar seguros de ello. Entonces empezamos a platicar todos los compañeros que teníamos ya, en su mayoría teníamos más de 3 años y medio, 4 años y medio, y ya varios iban a cumplir los 5 años tan asediados, puesto que el decreto de creación decía que la permanencia se podía dar a partir de los 5 años de trabajo. Entonces,
Pues fue una serie de promesas de hagan esto para que nosotros los apoyemos, pero pues 2 meses antes no vimos claro, no nos estaban dando ninguna garantía de apoyo de que iban a hacer algo, simplemente nos dijeron que no podían hacer nada, que no había condiciones. Y pues a lo que nosotros como profesores empezamos a platicar entre nosotros que nada nos iba a dar una permanencia, ni nadie nos garantizaba tener una permanencia, así que pues decidimos por pues a lo mejor consejos de otros compañeros y pláticas que nos dieron acerca de cómo habían sido creados varios sindicatos que había sido lo único que les haya garantizado un lugar en sus espacios laborales. Y pues decidimos entre todos, que ya teníamos pues muchos años juntos, emprender esa nueva ruta de juntarnos para tener un sindicato, a lo cual ya nos habían estado diciendo que no era conveniente, que no era momento, pero pues tampoco no nos dieron ninguna solución ni ninguna esperanza de qué iba a pasar después de ese cambio. Decidimos entonces reunirnos, documentarnos, asesorarnos para pues ejercer ese derecho que por ley tenemos todos. Eso nos decían mucho, que no nos sintiéramos mal porque era un derecho y que ese derecho pues estaba en la Constitución. A lo cual pues empezamos a reunirnos para pues meter la documentación de formar un sindicato. En ese entonces tenía unos 8 meses en la rectoría la siguiente rectora, que era la rectora Mayra Vanessa. Tenía ya unos meses a su cargo en la universidad, y pues sucedió que pues se enteraron, por supuesto, desgraciadamente siempre se sale la información por donde uno menos espera, y pues se dieron cuenta que estábamos pues armando los documentos para formar un sindicato, en lo cual pues en ese entonces la rectora habló con nosotros, que estábamos pues platicando sobre ese tema, nos juntó a 4 de nosotros y nos dijo que ella sabía que no había condiciones para ofrecernos nada, pero que también sabía que pues estábamos empezándonos a reunir, y que pues ella nada más nos aclaraba y nos advertía que si nosotros armábamos un sindicato en el siguiente concurso de oposición, pues no nos iban a contratar simplemente. A lo cual pues nosotros ya estábamos muy decididos, y también estábamos pues con la confianza en que pues habíamos estado haciendo todos bien nuestro trabajo. Los chicos pues sabían que éramos personas que trabajábamos, que los apoyábamos, que tratábamos de no nada más dar la clase y ya, sino también tener apoyo en todos los sentidos, y pues teníamos esa fortaleza, que los chicos nos apoyaban, pero pues la rectora en ese momento pues nos lanzó esa amenaza, y pues no creíamos que ella fuera a cumplir, puesto que éramos 13 maestros que estábamos en esa situación. Éramos 13 más trabajadores administrativos, a los cuales pues tienen una contratación diferente, entonces ahí no había tanta forma de simplemente pues decirles adiós o despedirlos, y pues con nosotros teníamos la excusa perfecta en el concurso de oposición. No lo creímos, seguimos adelante, y pues llegó el concurso de oposición. En el concurso de oposición, como siempre se saca la convocatoria, vienen los profesores que se inscribieron, se les hace un examen como tipo con sinodales, con jueces, y entonces ese es todo. La diferencia es que siempre anteriormente nos habían traído maestros, personas de investigadores de fuera. Yo recuerdo haber tenido evaluadores de Morelia, de Ciudad Hidalgo, de Zitácuaro, de universidades foráneas, y se les invitaba a los maestros,
y aquí se les recibía y ya se les explicaba cómo iban a evaluar. En ese concurso fue diferente, no invitaron a ningún externo, no invitaron a ningún maestro, profesor externo ni investigador. Los evaluadores fueron los mismos jefes de carrera y los que estaban en las direcciones, en las diferentes direcciones, como vinculación, control escolar, administración, que pues obviamente no tenían absolutamente nada que ver con nuestras materias, ni que conocían sobre la docencia, ni conocían sobre nuestros perfiles, ni sobre los temas, pero ellos fueron los que evaluaron. Recuerdo que también evaluaron incluso inglés, donde pues creo que de todos los que evaluaron inglés solamente uno de los directivos tenía conocimientos de inglés, los demás no. Y pues nos evaluaron aún así. Nosotros nos percatamos que durante el horario en que se evaluó no habían más que uno. Creo que vimos que no fuéramos nosotros, o sea, un maestro externo que vino a aplicar la evaluación. Y fue todo. Terminó la evaluación, nos retiramos y cuando pues es fin de cuatrimestre pues simplemente no se nos dice nada hasta que se nos dan los resultados para iniciar el siguiente cuatrimestre. Pues los resultados nunca llegaron, me refiero favorablemente. De los 13 maestros solamente a 2 maestras les llegó correo que sí habían sido aceptadas. Comentan ellas que con materias que ni siquiera ellas pidieron. Y pues a todos los demás que éramos 12. Sí, 12, eran 14, éramos 14, a 2 les dijeron que les mandaron un correo que sí, ya 12 nos dijeron que no. Bueno, no nos dijeron nada, pero obviamente si no nos daban una carta de aceptación quería decir que no estábamos aceptados. Después de haber estado concursando cada cuatrimestre durante 3, 4 años, hasta 5 ya tener algunos compañeros. Finalmente, pues ya no se nos volvió a llamar. De repente se empezó a convocar a que ya iban a entrar los alumnos a clase. Nosotros no teníamos idea cómo, porque pues no había maestros. No sabemos de dónde sacaron maestros, porque nunca los vimos que vinieran a evaluarse. Pero pues nos despidieron a los 12 maestros. Y empezaron a llegar maestros externos. Era pandemia. Así que a muchos de los maestros les prometieron que nada más iban a dar en línea, entonces no había necesidad de que vinieran. Nosotros, por supuesto, después de toda esta injusticia, que nos estábamos como muy, muy, muy sacados de onda, hicimos una marcha aquí en Marabatío, lo cual tuvo mucho, sonó mucho, nos apoyaron muchos pues personas de la comunidad, por supuesto los alumnos nos apoyaron y pues no nos dieron su brazo a torcer, simplemente dijeron que ya estábamos despedidos y ellos tenían nuevos maestros. Así que así duramos, ya estando despedidos, durante casi un mes que empezó el cuatrimestre aquí en la universidad. Tenían pues diferentes problemáticas porque pues bueno, por un lado nosotros nos organizamos, tuvimos apoyos de otros profesores de otras universidades y estuvimos en la puerta de la universidad en algunas ocasiones impidiendo en toma de las instalaciones y con nuestras cartulinas invitando a la comunidad a que supiera por qué había pasado eso, qué estaba sucediendo. Los padres de familia empezaron a pedirle a la rectora que les diera una reunión porque ellos querían saber qué estaba pasando. La rectora los evadía, no los quería ver, les decía que no. Estuvimos presionando a través de los medios, a través de publicaciones, de videos, sobre, dando a conocer qué estaba sucediendo. Y seguíamos viniendo pues cuando había convocatorias aquí en la universidad, pues veníamos y estábamos en la puerta pues
tratando de pedir el paso para que nos dieran solución, lo cual no fue la forma en que llegó. Para esto, durante las evaluaciones del concurso de posición donde nos sacaron a nosotros, ya fueron las elecciones. Ya sabíamos que había ganado un gobierno diferente, un partido diferente, que en este caso era Morena. Pero como había impugnaciones, estaban muy confiados en que ellos iban a ganar la impugnación y iban a quedar. Entonces ellos seguían en su plan de hacernos a un lado, de no considerarnos. Los alumnos nos apoyaban, ellos amenazaban a los alumnos para que tenían que venir si no los iban a dar de baja, cuando jamás en la vida los estaban dando de baja por motivos tan simples. Y finalmente, después de estar tratando de hacer como que sí estaba funcionando la universidad, se da se da el cambio, le otorgan al gobierno de Morena el gane, el triunfo, y pues simultáneamente estuvimos presionando para que el cambio de rectoría se diera lo antes posible, aunque pues nosotros ya estábamos fuera. Sabíamos por los alumnos que no tenían, o sea, que no, varios de los alumnos, de los profesores, algunos no asistían, algunos nada más venían unas horas, otros nada más en línea, entonces estaba un poco irregular todo. Finalmente, después de esa presión que se hizo mediática en los medios de comunicación, se nombró a la actual rectora, la maestra Zenaida, y nosotros, en cuanto hubo el nombramiento, nos acercamos a ella, le pedimos una reunión a la cual jamás se rehusó, al contrario, ella se vio siempre abierta a conocer la situación de parte de todos. Se le reconoce que nunca, o sea, de que ella no podía tomar partido porque no conocía ni la situación de nosotros ni la situación de la gente que estaba dentro de la universidad. Llega entonces, toma el poder de la universidad, se presentan varias situaciones internas porque esta gente que era del gobierno anterior se quería perpetuar aquí en las instalaciones con muchos documentos falsos y con muchas mentiras. Entonces, pues ya llegamos nosotros a platicar con ella unas 3 veces, ella pues solo escuchando, viendo qué estaba sucediendo, y pues una vez que ya empezó a tener a fungir como rectora, bastaron unas 2 semanas para darse cuenta que la mayoría de los maestros no asistían. Empezó a simplemente aplicarlo el reglamento de la universidad, que era, si 3 días no asistían, pues no, era despido automático, así que empezaron a surgir varios espacios para las clases. La rectora nos comentó al principio que pues, o sea, iba a escuchar a todos. Después de varias reuniones nos comentó que ella reconocía que aquí en Marabatío en varios lugares la habían detenido a platicar con ella en restaurantes, y que la gente de la comunidad le pedía que nos apoyara porque ellos reconocían pues nuestra labor como maestros y sabían que era una injusticia para nosotros. Entonces fue que ella se empezó a dar cuenta que pues era realidad lo que nos había pasado, que había sido una injusticia y pues que no éramos malas personas como se nos estaba pintando. Entonces ya empezó a poner orden a la universidad, empezó a ver los maestros que no estaban, que no venían o que no cumplían, y finalmente nos reunió a nosotros y dijo que ya sabiendo cómo era la gente del gobierno anterior, que estaba pues falseando cosas y mintiendo en varias otras cosas, se dio cuenta sola con su equipo y nos buscó y nos dijo que había oportunidad de que todos regresáramos, que nos iba a dar la oportunidad de demostrar lo que éramos, así que pues regresamos. En su mayoría todos excepto una maestra que ya decidió otro camino.
Y pues regresamos con muchos ánimos, todavía con muchas problemáticas en la universidad porque la rectora fue muy cautelosa en no llegar a pues mover todo, ¿no? O sea, fue todo poco a poco, empezó a ver cómo estaba la parte administrativa, cómo estaban los directivos, nosotros regresamos a hacer lo que sabíamos hacer, que era trabajar y apoyar a los chicos. Vale recalcar que en toda esta nuestra lucha de la toma de la universidad, de las marchas, de todo esto, cabe recalcar que lo que nos hacía muy fuertes y que la verdad nos hace, ahora sí que nos hizo sentir siempre muy bien fue que teníamos el apoyo de nuestros estudiantes que ya nos conocían de varios años, alumnos de la carrera de tecnologías de información sobre todo, fueron los más claridosos y los más aguerridos y los más, ahora sí que los que más trataron de defendernos y los más que fueron que no tuvieron ahora sí que ningún temor de lo que les decían y decían las cosas como eran. Entonces el apoyo lo tuvimos siempre de ellos venían con nosotros a las instalaciones, no se presentaban a clases aún que había sido una decisión de ellos, los amenazaban mucho, pero pues creo que gracias a todos estos chicos que le pusieron mucho ahora sí que corazón y coraje a la situación, pues estamos aquí de vuelta, regresamos y también ya regresando que se empezó poco a poco, la rectoría empezó a resolver la situación aquí en la universidad. Empezó a llevar un poco más de orden la universidad en cuanto a reglas, que yo siempre he dicho que las reglas siempre son muy buenas para poder tener un orden en cualquier institución. Y pues ya a 2 años que lleva la rectoría actual aquí en la universidad, pues se han visto algunos cambios. Por primera vez nosotros vemos como una administración transparente, limpia, que ha habido presupuesto para lo que antes no había para nada. Me parece que para todos los beneficios que ha adquirido la universidad ha sido gracias también al equipo y de la rectora y la rectora, porque han sido muchas gestiones que anteriormente no les interesaba hacerlas porque pues, no les interesaba tener que tener como una seguridad para los maestros ni para los trabajadores. Ahora se ve muy diferente eso, se ve como este cambio y pues bueno, aunque como también profesora creo que hay muchas cosas por mejorar y por renovar, creo que hasta ahorita ha sido como la historia aquí en la universidad. ¿Cómo fue el desplazamiento de los antiguos administrativos a los nuevos? Muy lento. Yo creo que muchos de los compañeros que sí regresaron se lograron desesperar porque no veían ese cambio, pero en mi opinión creo que la rectora fue muy cautelosa, o sea, creo que se evitó como varios problemas de nada más llegar y desplazarlos inmediatamente. Fue muy cautelosa, lo hizo poco a poco. Lo hizo poco a poco y sobre todo con conocimiento de causa, o sea, ya dándose cuenta qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando, quiénes estaban realmente respondiendo a lo que era su trabajo. Creo que le funcionó muy bien, pues simplemente aplicar las reglas, porque anteriormente, sobre todo en la administración, los administrativos tenían como muchos vicios, no de alcohol ni nada de eso, sino vicios de llegar, o sea, pues de que ya tenían permisos, de llegar, no sé, a otras horas, de irse antes, de no venir y pues ir por no sé, una receta de simi, no pasaba nada. La rectora empezó a poner un poco de control en eso, que creo que es lo que se hace en cualquier trabajo, nada más que aquí no se estaba haciendo. Y pues con eso pues empezó pues ahora sí como a rescatar a la gente que estaba trabajando y que estaba haciendo ahora sí que todo su trabajo.
lo estaba, o sea, no vino, yo creo que tengo la convicción que no vino ahora sí que a cortar cabezas, ella simplemente vino a trabajar en los administrativos, a los que vio, o sea, a los que empezó a ver que no estaban dando el ancho, que no estaban haciendo lo que se les pedía, levantó muchas actas administrativas, puesto que, pues sí es una, o sea, ahora sí que es una jefa o un jefe, pues un subordinado, pues debe de hacer lo que se le pida y se le solicita. Entonces varias de estas personas se rehusaban, se negaban, y pues empezó pues a renovar un poco pues para la agilidad ahora sí que administrativa de la universidad. Entonces fue muy lento. También ella creo que quiso como encontrar el equipo correcto para empezar a trabajar, así que no quiso llegar así como, ahora sí que con lo que tuviera ella, ¿no? Se tomó su tiempo. Entonces una vez que ella empezó a ver cómo estaban las cosas y cómo empezó un poco la administración pasada a tratar de intimidarla, a tratar de decir que ellos tenían un sindicato, porque pues eso de nuestra creación de sindicato que finalmente nos lo negaron porque eran gobierno. Ellos adquirieron como directivos un sindicato con el mismo nombre que el que nosotros hayamos puesto, y crearon de la nada un sindicato, y entonces ellos ya se creían sindicalizados cuando eran directivos. Quisieron cambiar los contratos diciendo que ya no eran directivos, que ya eran subordinados. Entonces una mezcla de cuestiones ilegales que a la vista era totalmente no válido, ¿no? Entonces, en cuanto empezaron a ver todos estos detalles, pues empezó a tomar decisiones la rectora, y empezó a hacer los cambios hasta pues hoy en día, que yo creo que pues de los administrativos pues sí se han ido varios. Han llegado algunos otros, pero yo sí, lo que sí he visto es que la exigencia que se les ha pedido a los que han llegado ha sido exactamente la misma que se nos ha pedido a nosotros. Entonces, pues es parte de todo, ¿no? De cumplir con lo que uno tiene que hacer, y pues también pues seguir creciendo como universidad. ¿Encuentra alguna relación entre el robo que hubo de las computadoras y demás equipo con la administración pasada? Sí, fíjate que no fue una sola ocasión, fueron 2 ocasiones. Resulta que la primera vez fue cuando estábamos ahí en el Chirimoyo, en las instalaciones prestadas. Yo creo que material, equipo siempre nos ha llegado, puesto que pues, somos una universidad de gobierno, ¿no? Entonces se hacen las gestiones y se manda equipo y lo que se requiera. Ahí en el Chirimoyo se tenían equipos, por supuesto, pues no llegaban usados, llegaban nuevos. Eran instalaciones, pues bueno, ahora sí que hechizas. No estaba así muy protegido, que digamos. Y casualmente en una noche cuando tenían poquito que acababan de llegar las computadoras, que aparte no eran ni siquiera muchas, pero las pocas que llegaron, casualmente en una noche pues abrieron nada más en lugar donde estaban las computadoras, y pues se las robaron, ¿no? Todo fue como muy raro, muy extraño. Nunca se supo realmente nada, pero era muy extraño que nada más habían ido directamente en el momento donde había computadoras, el momento en el que había computadoras nuevas y en el lugar donde estaban. Entonces fue muy sospechoso. No se siguió la investigación, no se dijo ya nada. Nos cambiamos a las instalaciones nuevas. Por supuesto que periódicamente está llegando equipo nuevo de todo tipo, ¿no? O sea, muebles, computadoras, de todo tipo, material para laboratorio, etc. En ese entonces se sabía que había 30 computadoras Mac, que sabemos que son las más caras de todas las computadoras, y el director en ese entonces, que era Heriberto, no habían autorizado en sacarlas, o sea que se iba a trabajar con las viejas. Entonces, así como estaban empaquetadas, se guardaron, estaban ahí, ya solo se sabía que estaban guardadas.
y se estaba trabajando con las otras que ya eran que se habían incluso hasta donado, algunas que eran ya viejas, ya antiguas, y algunas otras que no eran marca Mac y que esas pues sí las habían ahora sí que sacado nuevas y ya las estaban utilizando. Entonces, de repente, aquí en la universidad, el velador, en ese entonces, don Patricio, habla por teléfono a la rector, el rector en ese momento, sí, el rector, que pues estaban, o sea que, no sé bien cómo estuvo, pero a él lo amarraron y llegaron según no vio los rostros, llegaron directamente nuevamente a romper la chapa de donde estaban las computadoras Mac. Muy raro que en las oficinas de los maestros agarraron y rompieron una puerta que no tenía nada que ver con las computadoras, pero en ese momento se llevaron proyectores, se llevaron las computadoras Mac nuevas y pues hasta se las llevaron en una camioneta a la universidad porque pues también sabían que aquí estaban las llaves. Entonces fue también muy extraño porque pues quién va a saber que la universidad tiene camionetas y que las llaves están en una oficina. Pues llegaron por las llaves, se llevaron la camioneta con las computadoras. Cuentan que se quedó sin gasolina la camioneta y se quedó por allá, pero pues se llevaron absolutamente todo. Nuevamente se supone que se hizo en el Ministerio Público. ¿Cómo se llama? Procuraduría, no. En el Ministerio Público Ajá. hicieron la denuncia pero pues ahí quedó todo. O sea, se supone que sí iban a mandar a llamar gente, se supone que estuvo también un poco extraño cómo supieron que estaba solo el velador, cómo supieron por dónde entrar, cómo supieron dónde estaban las llaves. Y lo más extraño, en ese entonces ya había cámaras y las cámaras eran nuevas, o sea, estaban funcionales completamente. Y y, y nada más 3 personas sabían cómo se usaba y qué se hacía, y muchos desconocíamos. Ya luego nos platicaron que las tarjetitas de memoria de las cámaras estaban en rectoría. Nosotros no lo desconocíamos por completo, pues entre las únicas 3 puertas que abrieron fue la de rectoría para llevarse el cassette o arrancarlo, el video de las cámaras. Entonces nuevamente pues fue muy extraño, muy raro, que todos sabían que en dónde, sabían que computadoras, sabían que estaban nuevas, sabían dónde quitar la evidencia y dónde sacar las llaves de la camioneta. Entonces todo eso se nos hizo muy extraño. No se siguió de oficio, no se movió ya nada y pues simplemente se extraviaron se robaron las computadoras. ¿Hubo un desplazo de personal al momento del cambio de rector a la rectora Mayra? ¿De Heriberto Mayra? De Heriberto Mayra, no, la realidad es que no hubo, que yo recuerde, no hubo muchos cambios. Si hubo algún cambio de maestros, hubo un cambio de un directivo que había, a lo mejor había tenido ya con muchas complicaciones con diferentes temas. Entonces, pero pues esa fue decisión justamente de Heriberto. Y del cambio con esta Mayra Vanessa, la verdad es que los maestros éramos los mismos. Si acaso llegó algún nuevo, se fue alguno, pero por propia voluntad. Pero entendamos que pues bueno, en ese cambio era el mismo gobierno, era el mismo partido, entonces pues seguían con la misma dinámica de todo. Entonces nada. Bueno, ¿cómo les platico? Yo llegué a Autón por un examen de oposición que se publicó en la página de Vive Marabatío. Entonces, pues yo llegué, dejé mis papeles,
Al otro día nos citaron un examen de oposición. En el examen de oposición nos pusieron en una listita, éramos cerca como de 18 aspirantes y nos dieron 2 materias pues de acuerdo al perfil correcto. El examen lo hicieron los docentes y administrativos de la UTM. En ese momento la escuela llevaba un déficit en cuanto a la duración, dado que la escuela se habilitó un octubre, y eran 4 meses, entonces llevábamos un desfase de un mes respecto de lo demás. Entonces, aproximadamente durante 1 año y medio, los cuatrimestres no duraban 4 meses, sino 3 meses con una semana para tratar de reincorporar. Es decir, en lugar de que empezara el cuatrimestre en enero, empezaban en febrero. En lugar de empezar en mayo, empezaban empezaban a finales de mayo, principios de junio. Y en lugar de empezar en septiembre a principios, empezaban a finales de septiembre. Eso fue durante todo un ciclo escolar y medio aproximadamente. En ese momento nada más existía pues las 3 carreras, pero nada más a nivel TCU. Ambas tenían 2 grupos, por lo menos de 15 o 16 alumnos. Se tenían instalaciones prestadas. En su momento también no existía como tal una reestructura interna en cuanto a docentes. Nos pagaban por medio, por ejemplo, de cheques. Solamente existía un proyector para facilitar las actividades o las clases. Eran unas instalaciones prestadas, pero pues finalmente funcionales para la educación, para lo que se tenía que hacer o se pretendía que se elaborara, por ejemplo, una estufa con un horno, solamente una licuadora, una batidora. Muchos de los insumos los alumnos los tenían que traer. En el área de TI, pues siempre todos han traído siempre su computadora, sus extensiones, sus cargadores. Ha sido una carrera completamente muy independiente. En el caso de bio, pues siempre ha sido la carrera, yo creo que más afectada, porque pues nadie puede comprar un microscopio para traérselo de su casa. Sin embargo, todos podemos traer una licuadora porque todos en nuestra casa tenemos una licuadora. Entonces, cuando yo acepté el reto de estar en UTOM, pues yo siempre creí en un proyecto de vida personal y un proyecto de vida profesional, dado que pues yo nunca pensé que fuera a ser docente, pero mucha gente siempre me decía que yo iba a ser docente y yo no creía en esas personas. Entonces pues la vida te trae a diferentes procesos. En UTOM ha sido una experiencia de altas y bajas, pero también de mantenerse firmes para ver crecer quizá un estado, pero ver crecer también una educación nacional. Yo creo que siempre la mejor arma es la educación, porque así siempre me lo inculcaron mis padres. Lo mejor que me pueden dejar es el estudiar y el yo misma saber qué era lo que podía hacer con mi profesión, y es lo que yo trato de incluir. Durante muchos años, o durante los primeros 2 años, estuvimos en las instalaciones prestadas. Conforme creció la matrícula, tuvimos otras instalaciones prestadas, como fue la prepa vieja de la escuela. Allá se albergó toda la Academia de Biotecnología para poder tener la segmentación de alumnos y de maestros. Desde entonces fue que se creó un recreo, porque nunca hemos tenido una cafetería. Entonces, con la finalidad de que las personas que fueran a vender fueran a una hora específica y los alumnos salieran a una hora específica a tomar los alimentos. Y desde entonces, por tradición, se ha tomado el recreo. Muchas universidades hasta lo toman a risa de por qué existe un recreo en una universidad, pero aquí pues siempre ha sido así. A las 10, 11 de la mañana llegaban también a las instalaciones prestadas los puestos para poder pues tomar los alimentos. Un día pues llegó la noticia de que ya se habían tomado como tal posesión las instalaciones o el terreno. Siempre se tuvo 2 vertientes: el utilizar un terreno que se encontraba al lado de las instalaciones del ICADMI y el terreno en el cual estamos. Sin embargo, pues entonces la donadora, la señora Elvira, siempre defendió que este era el mejor terreno. Yo siempre apostaba que era porque le iba a dar mayor plusvalía a los terrenos aledaños a los que ella tiene aquí en la universidad, pero si bien también era una buena elección, yo siempre creía que era buena elección estar en el cerro, porque así han estado todas las universidades.
y finalmente también siempre se había pensado que por aquí pasa un circuito que conecta a un libramiento y que iba a conectar a una autopista y que se tenían pues muchas cosas. Hubo mucho tiempo que hubo mucho pleito porque finalmente pues los que donaban el terreno del ICADMI pues querían que estuviera allá y mucha gente quería que estuviera allá por lo céntrico y demás, pero allá se iba a tener un lado, a un lado del ICADMI y como otras hectáreas enfrente, entonces se pensaban como en dos tipos campus, pero finalmente acá donaron 18 hectáreas y ya luego convencieron al gobernador con otras 2 hectáreas más para que se viniera el campus para acá. Finalmente yo creo que fue algo muy bueno para la comunidad de Santa Rita, el hecho de que nos viniéramos hasta acá. Finalmente no se tienen todavía muchas condiciones de infraestructura, pero pues sí, cuando se dio la noticia de que ya se sabía en dónde iba a ser, fue cuestión de meses en donde se dijo que se iba a venir a colocar pues la primera piedra de la edificación. Recuerdo la fecha, fue un 17 de septiembre del 2017, porque no hubo clases el 16 y entonces el 17 era domingo y tuvimos que venir un domingo a la inauguración. En ese momento tuvimos la idea, los docentes que estábamos pues en esa época. Yo creo que algo que diferencia a los docentes de antes a los de ahora es que los de antes todos creímos o todos estábamos con una misma convicción, que era una seguridad laboral, una seguridad profesional, un crecimiento profesional y un crecimiento de la escuela. Verla solidificada, verla crecer, verla ser un hecho, ¿no? Porque era pues una escuela completamente nueva. Cuando se dio ese hecho, tuvimos que venir semanas antes a quitar huizaches, a abrir pasto, a ver por dónde íbamos a pasar, porque pues no se tenía absolutamente nada del lugar, no se sabía dónde iba a ser. En realidad yo siempre he creído que ni siquiera donde estamos es donde está la primera piedra. Yo siempre tengo la noción que fue más al oeste donde nos aparcamos a hacer el perimetreo. Se tiene, o no sé si en algún momento todavía exista, se hizo una manta con el logo de UTOM y todos los estudiantes y todos los docentes y administrativos que estábamos en ese momento colocamos nuestra mano y siempre pensamos que la íbamos a enmarcar y la íbamos a colocar en uno de los pasillos principales cuando el edificio ya estuviera. Entonces, hay fotos de las huellas de todos, de padres de familia, de comunidades, de todos los que apostaron en el proyecto de UTOM o apostamos en el proyecto de UTOM. En ese momento pues llegó el gobernador, se hizo la inauguración y pues tardó cerca de 8 a 10 meses la edificación. Tardaba porque las máquinas rompían, no podían romper la piedra porque era piedra volcánica, entonces era lo que estaba tratando o tardaba mucho. Hubo brigadas, muchísimas brigadas en las que veníamos nosotros mismos a quitar más huizaches, a remover piedras, a abrir camino, porque si no sentíamos que pues no iba a llegar el día en que se terminara de edificar. Tuvimos la oportunidad de venir muchas veces a ver las obras, a ver los castillos, a ver los cimientos, a que nos platicaran cómo era el proyecto, a ver gente trabajando, alumnos trabajando, personal trabajando para tener pues maquinaria, edificios, tecnología, todo lo que involucrar el crecimiento de una universidad. Después de ello, ya se tenía, ya existía, pero no sabíamos cuándo nos íbamos a venir, pues hasta que nos corrieron, literalmente así fue, nos corrieron. Un día antes, días antes, se vencía como el contrato de arrendamiento que se tenía en las otras instalaciones. Y pues ya la persona dijo, pues ya tienen las suyas, pues ya váyanse a su casa, ¿no? Entonces fue un jueves, empezamos a agarrar todo lo que teníamos de la escuela, que eran cosas donadas, bancas donadas, pizarrones donados, escritorios donados, y nos lo trajimos en camionetas particulares, en coches particulares, en todo lo que había. Y pues cuando llegamos, pues empezamos a la reubicación. Los espacios de los docentes, en ese entonces el rector, el maestro Heriberto Lugo, él nos dio la libertad de decir en el cubículo en el que ustedes quieran y el que lo gane le pone un letrerito y es suyo. Y adentro están las llaves, así como cuando te regalan un coche. Después,
pues el día que ya estaban aquí los alumnos, pues el pan de cada día, las faenas para hacer limpieza, para organizar los espacios, todos especialmente pues estábamos muy contentos. ¿Por qué? Porque pues eran bancas nuevas, eran edificios nuevos, eran baños completos, porque antes nada más se tenían 2 baños y le teníamos que aventar una cubetita de agua, y pues ya ahora ya existía baños, ya existían luz, ya existían butacas, existían pizarrones, existían proyectores. Y pues era un crecimiento que, si bien ahorita lo pueden tomar como es básico que me des un garrafón de agua, pues antes no lo existía. Pasó mucho tiempo, siempre yo creo que todos los docentes estuvimos en la mejor disposición de brindar educación de calidad, pero nunca dejamos de ver pues nuestro también crecimiento personal y sobre todo nuestro crecimiento laboral. Muchos de nosotros nos seguimos capacitando, muchos ya habíamos entrado con maestrías, muchos empezaron a estudiarlas, muchos empezamos a estudiar el doctorado a la par, creyendo en el proyecto, porque si bien existe algo que se llama perfil deseable, tú puedes tener un doctorado en educación, pero no eres perfil deseable para una ingeniería, porque tienes que tener un doctorado enfocado a la ingeniería. Entonces, si tú quieres brindar educación de calidad, tú debes de esforzarte primero para ser el mejor, para que tus alumnos puedan ser los mejores. Siempre ha existido de la parte laboral una inestabilidad, dado que pues no se contaban con plazas o con algún tipo de seguridad. Muchos años no se tuvo seguridad social, tampoco prestaciones de ley, pero finalmente nos sentíamos seguros porque sabemos que en algún momento todo el esfuerzo o todo el empeño que desarrollamos pues iba a ser recompensado. Se dio en ese entonces mucha apertura a que existieran viajes de prácticas, nos involucraron mucho en la cuestión de promoción educativa, porque pues era una universidad nueva y pues técnicamente nadie la conocía, entonces teníamos que darnos a conocer. Poco a poco fue creciendo, en matrícula, llegaban docentes, se iban docentes, siempre existía una evaluación, y yo nunca he estado en contra de ninguna evaluación, porque yo creo que la evaluación es parte de un proceso para saber qué mejorar, y si no nos evaluamos no podemos mejorar los puntos o las ventajas o las desventajas. Lo malo es cuando la evaluación no tiene esa función, que es la función de mejora, sino la función punitiva, que fue lo que en su momento pasó. Nosotros como docentes nunca dejamos el ámbito educativo, pero siempre empezamos a ver nuestro ámbito laboral, y en algún momento pues todo el mundo entendemos por qué existen ese tipo de situaciones. Cuando existe el decreto de creación de la universidad, marca que para que un docente logre tener su permanencia definitiva en la universidad debe de tener más de 5 años de antigüedad. Entonces, en el año 2019 se cumplían, 2021, se cumplían esos 5 años para algunos docentes, 5 años, para otros 4 años, 9 meses, por ese desfase que se tuvo al inicio. Entonces, pues todo el mundo empezamos a exigir lo que por derecho como trabajador se nos otorgaba. Veníamos de un proceso de pandemia, la educación en pandemia tampoco nos frenó. Incluso en pandemia hicimos cuestiones como rallies educativos, conferencias, apoyo psicológico en línea. Todos los docentes nos conectábamos y nos desconectábamos en tiempo y forma. Existía un seguimiento de plataformas educativas y sobre todo pues un seguimiento de cursos para que avalaran el aprovechamiento de los alumnos. Cuando regresamos y no regresamos de pandemia, pues nos enfrentamos a eso. En su momento, pues la etapa directiva quiso dividirnos a muchos, colocándonos con que unos estábamos seguros, otros no estaban seguros, que no te juntes con fulano porque dijo esto de ti, que no te juntes con perengano porque pues también habló de ti. Y algo que a mí me pesó mucho fue que esa generación pues era una generación de una matrícula que pues se había elaborado o que se había hecho a piedra. ¿Por qué? Porque pues era una generación COVID o era una generación pandemia.
donde únicamente la promoción que se nos hizo era la promoción virtual. Lo que nosotros publicábamos en redes sociales que seguíamos haciendo, los cursos que seguíamos promoviendo, las visitas a las universidades o a las empresas virtuales. Y entonces yo creo que pesó mucho que se viera afectada esa generación, porque era una generación muy numerosa y era una generación que había creído en un proyecto virtual que vieron quizá a través de las pantallas y que se imaginaron que cuando estuvieran presencial pues iba a ser mucho mejor de lo que se veía a través de las pantallas. Es un proceso que que ciertamente pues los alumnos no se tienen que ver afectados, pero ciertamente yo siempre he dicho que el arma de cualquier maestro es el alumno. Si es para bien o es para mal, es el alumno, porque tú puedes fingir ser el mejor maestro un día, 2 días, 3 días, pero no 5, no 6, no 7. Lo mismo pasa, puedes fingir ser el malo, y no puedes ser de un día para otro el bueno. Y esa fue nuestra fortaleza. Yo recuerdo mucho las palabras que dijeron en su momento de, si yo no te cuido, ¿tú crees que los alumnos van a hacer algo por ti? Y yo siempre contesté que sí, que yo estaba segura de lo que yo hacía por los alumnos y que yo sabía que si en algún momento a mí me corrían o me hacían algo y yo solicitaba el apoyo de los alumnos siempre me iban a respaldar. Cuando pasó ese conflicto, pues simplemente nos presentamos una evaluación simulada, más que simulada, 100% simulada, y pues nos hablaron, de hecho a muchos nunca nos hablaron para decirnos que nos habían corrido, o sea, simplemente no tuvimos un dictamen, por como la ley nos protegía dado el decreto de creación de los 5 años de antigüedad, no era posible que no hubiéramos pasado 20 exámenes, 18, 17, 15 o los que fueran, y que el último de la definitividad, ¿no? Entonces, pues hubo una serie de conflictos sindicales que se vieron obligados a la creación de un sindicato que no se le dio como tal un aval federal, otro sindicato que nadie conocía pero que se supone que existía desde hace muchos años, con personajes falsos, procesos falsos. Debo señalar que sí se vio muy afectada la universidad, es algo que nos estaba costando mucho recuperar tras esos años. Nos ha costado mucho también recuperar el hecho de que crean en ella, que crean que no es una escuela patito. Ahí salieron a relucir muchas cosas como cuestiones de títulos falsos. No es que los títulos fueran falsos, sino que las firmas de los que los firmaban o los autorizaban eran las que no estaban certificadas en secretaría. Entonces por eso se tenía o se decía que eran títulos falsos. Tras una serie de negociaciones y dado el cambio de gobierno a nivel estatal, pues se llegó a un acuerdo, fuimos reinstalados. Muchos de mis compañeros decidieron no regresar, muchos regresaron, pero dado el hecho de decir no veo cambios inmediatos, mejor me voy. Y pues yo creo que quedamos los que creímos más en el proyecto y creímos más en la educación y pues finalmente lo que ya habíamos pasado. Las etapas de la escuela han sido muchas, pero yo creo que cada quien las vive desde su propia perspectiva. Yo trato de rescatar todo lo bueno y omitir lo malo respecto de que hay que aprender y hay que crecer. Si bien hubo muchas cosas como robos, autorrobos, autoprocesos, que bien se siente que fueron de adentro, pues ya no nos corresponde a nosotros indagar, sino a las autoridades, y si las autoridades no indagaron, pues es porque pues desde ahí viene el hecho coludido. Entonces pegan mucho porque pues es material de nosotros, es material para los alumnos, y también duele mucho que ahorita ves bancas asoleadas, ves bancas quebradas y que nadie se preocupe por darles un mantenimiento, por darles un cuidado, por cortar un pasto, por apagar la lámpara para que no haya más recibo de la luz, por cambiar el garrafón del agua, porque eran cosas que antes no se tenían.
Entonces yo creo que debemos de crear una conciencia de que es una universidad pública, y la más equipada por lo menos en Marabatío. Entonces que ese material que a ti no te costó, lo cuides porque alguien no lo tuvo y lo quiso tener. Como el garrafón, como el acceso al internet, como el baño, el agua potable, las jardineras, los comedores o todo lo que existe. Actualmente pues se tiene una administración que pues está jugando con los hechos y no con las palabras. Del lado de laboral se podría decir que se tiene una estabilidad laboral en este 2024. En cuestión de los alumnos seguimos peleando. Yo diría que ya no nos deberíamos de preocupar en decir cuántos alumnos va a haber, porque debería de ser la primera opción de los marabatienses y alrededores, pero sigue sin ser así. Yo creo que nos falta apostar en que las cosas se hacen bien, de que los procesos son legales, de que existe una estabilidad, de que aquí vas a tener un buen manejo de cada uno de los procesos. Sin embargo, también pues no se puede nadar contracorriente, no todos los docentes podemos ser iguales, y también ahí radica la diferencia, el poder ser críticos y autocríticos y cada quien hacer lo mejor que uno crea conveniente. Existe un crecimiento en cuanto a infraestructura, sí. Existe un gran lapso de lo que hubo y de lo que existe ahorita. También existe mucho orgullo de ver fotografías del año 2017, 2018, pandemia, huelga, corridas, regreso, existe mucha historia. Cada uno lo va a contar desde su perspectiva. Yo creo que la perspectiva es uno aprender de las cosas, uno no conformarse con lo que uno tiene, sino uno siempre buscar la mejora continua, no por uno sentirse seguro, uno aflojar el paso, sino doblemente reforzarlo, porque pues estamos aquí para ellos. Y yo en su momento dije, yo quiero ser la maestra viejita, que vengan todos los hermanos y todos los hijos de todos, y pues que así sea. Finalmente la tecnología nos ayuda a estar en muchas partes. Las universidades tecnológicas son instituciones muy nobles y son instituciones tan nobles que nos permiten tener esa segmentación de mercado y esa amplitud de los procesos. ¿Han existido gente buena? Sí, mucha. ¿Ha existido gente mala? Muchísima más. Pero pues hay que centrarnos, de la historia se aprende para no repetir los procesos, como el hecho de pues hay que cerrar las puertas para que no nos roben, no hay que checar vigilancia, pero también hay que aplaudir las cosas que se hicieron bien, como las cosas de crear una dependencia emocional hacia la escuela, un amor, porque independientemente, si bien no todos comemos trabajo, pero pues hay trabajo que se gana con el corazón. Hay generaciones que han pasado y que se tienen o se siguen teniendo contacto, hay generaciones que pasan y ya uno ya no sabe quiénes son, pero finalmente yo creo que de eso se trata, de que ellos estén aquí, en el momento que están aquí sean felices, y en el momento que vuelen hablen por ellos, pero también hablen por uno. Entonces es un orgullo sí ser UTOM, y es un orgullo pues seguir aquí.